Corría el año 2000, cuando se supo de la muerte de 80 personas en una sola noche, en un pequeño pueblo al interior del país. No había explicación alguna para este terrible hecho. Se supo que el gobierno había encontrado los cuerpos extrañamente mutilados, pero no en el exterior. Casi la mayoría de los occisos no contaban con algún órgano. Varios no tenían hígado, otros sin estómago, sin cerebro o sin córneas, y la mayoría con una hemorragia interna que se notaba a simple vista por los ojos llenos de sangre. En poco tiempo se supo de más muertes cerca de la capital, pero esta vez ya se tenía ciertos indicios de cómo sucedía el inicio de las muertes. Se contaba que una nube negra envolvía el pueblo. Además, las luces públicas y del interior de las casas se apagaban. Una penumbra extraña envolvía todo. Al día siguiente, las calles amanecían vacías y la mayoría de las casas con la puerta abierta. El gobierno comenzó a investigar el extraño caso. La noticia ya había llegado a la capital y a otros países aledaños. El pánico ya se notaba en las calles. Además de las autoridades del gobierno central, otros gobiernos se habían sumado a la búsqueda de la verdad y poder resolver este terrible caso. Comenzaron con la autopsia de algunos cuerpos. En uno de ellos no encontraron ninguno de sus órganos, desde el cerebro hasta la vesícula. El cuerpo solo era un cascarón. El occiso contaba con 25 años de edad y no se veía ningún tipo de corte u operación en el cuerpo. Los médicos se asustaron y sugirieron que lo mejor era un confinamiento total, para evitar así algún tipo de contagio, porque a pesar de todas las pruebas médicas, no encontraban el origen de tan horrenda enfermedad, que posiblemente podría ser una bacteria. Por tal razón la denominaron la bacteria come hombres. La noticia puso en pánico a todos. La mayoría hablaba de una bacteria come hombres y de lo espantoso que podía ser contagiarse. El tiempo fue pasando. Pasó un año del último caso reportado de muertes en masa. El gobierno estaba a punto de levantar el confinamiento para que se vuelva a la vida cotidiana, cuando en un pueblo muy cerca de la capital se reportaron la muerte de 30 personas con las mismas características de los casos anteriores. Esta vez solo fue un lugar específico, con una población relativamente joven. La mayoría contaba con 40 años a menos, y la mayoría de sus órganos habían sido devorados. Los especialistas indicaron que era necesario encontrar el origen, ya que era extraño que no hubiera ningún contagiado y no se presentaran síntomas en la población aún sana. Se conformó una comisión especial para que vaya al pueblo donde sucedió el primer caso. Cuando llegaron, parecía un pueblo fantasma, con un ambiente gris. Hacía un frío terrible, casi helado. Era muy extraño, porque se podían ver los rayos del sol en el pueblo siguiente y en el anterior. Las puertas de las casas estaban abiertas.
Comenzaron a inspeccionar y a sacar muestra de cada cosa extraña que ellos veían. Al final de todas las pruebas y exámenes, no pudieron encontrar nada. Estuvieron alrededor de una semana en el lugar, pero 2 noches antes de retirarse, se fue la luz en todo ese pueblo y una penumbra extraña comenzó a apoderarse de las calles. La comisión, conformada por casi 100 personas, entre soldados, epidemiólogos y médicos, trataron de esconderse en las casas vacías, trancar bien las puertas. Además, los soldados contaban con su fusil de reglamento. Llegaron las 2 de la mañana, cuando un ruido extraño fue escuchado por todos. Era como un ruido de varias alas. Era como una cantidad inmensa de murciélagos aleteando a la vez, haciendo un ruido espantoso, ensordecedor, cuando de pronto se pudo ver en las calles una cantidad inmensa de seres humanoides, seres extraños. Eran como langostas gigantes, horribles. Tenían unos cuerpos andromorfos, entre una langosta y un humano. Se podían arrastrar, caminar en 2 patas y hasta volar. Estas especies de humanoides comenzaron a entrar de casa en casa, rompiendo todo lo que se encontraba a su paso. Las personas se quedaban paralizadas al ver semejante monstruo. Los alienígenas comenzaron a succionar a sus víctimas con una especie de lenguas largas y delgadas. Parecían una especie de varios tubos delgados que salían a través de sus bocas. Así es como iban comiendo los órganos de sus víctimas, de boca a boca. Al día siguiente, por la tarde llegaron 3 soldados que habían sido los encargados de ir a otro pueblo a buscar provisiones. Cuando llegaron, les extrañó que todas las puertas donde se habían alojado la comisión estaban abiertas. Caminaron un poco más y pudieron ver a los soldados muertos, mutilados despiadadamente, sin cabeza o sin brazos. La escena era espantosa. Al parecer, hubo un enfrentamiento, el cual perdieron. Los 3 soldados huyeron inmediatamente. Llegaron a otro pueblo casi de noche y pudieron ver por la televisión de un establecimiento de comida que se había ido la luz y una extraña penumbra comenzaba a inundar las calles de la capital. Cuando de pronto también se fue la luz en el lugar donde veían las noticias.